las empresas grandes, en su mayoría. Bienvenidos a Negocios en Pedazos, edición Noticias. Y todas las semanas vamos a estar teniendo un episodio donde vamos a hablar un poquito de las noticias que están sucediendo en el mundo de los negocios. Siempre me ha fascinado leer un poquito de qué es lo que hacen las grandes empresas, ya que son un barómetro, una manera de medir hacia dónde van tecnologías, inversiones, mercados. Entonces se me ocurrió que podríamos platicar un poquito de lo que pasó en la semana que ha transcurrido todos los viernes. Entonces, esta semana fue muy interesante porque se presentaron muchos de los resultados trimestrales de las grandes empresas. ¿Qué es lo que pasó? Terminó el trimestre enero-marzo y a finales de abril, mediados de abril es cuando se presentan siempre los resultados. El episodio lo vamos a enfocar en ganadoras y perdedoras. Algunos ejemplos de empresas que están ganando gracias a la pandemia y otras que están perdiendo. Se me hace bien interesante porque cuando escuchen las empresas que les voy a mencionar rápidamente, van a darse cuenta que hablan mucho del comportamiento de nosotros como sociedad y también exactamente dónde están impactando las restricciones de movilidad que tenemos hoy con la sana distancia y el cambio que estamos viviendo, ¿no? Por el coronavirus. Además, creo que van a dictar muy claramente qué es lo que va a pasar cuando pase la pandemia y las restricciones. Creo que muchas de estas cosas van a seguir un ritmo muy similar y también van a abrir oportunidades o nos van a dar ideas que nosotros tenemos que implementar en nuestras propias pymes. Venga, sin más preámbulo, quisiera que primero hablemos de quiénes han sido las empresas ganadoras, quienes de hecho reportaron más ganancias o más ventas a pesar de lo que estamos viviendo. Y muchas de estas probablemente las pueden adivinar porque tienen que ver con el consumo tanto de pánico como el consumo general que nosotros llevamos a cabo como en nuestras necesidades básicas. Primero, Bimbo creció sus ingresos gracias al mayor consumo en México y en Estados Unidos. El flujo operativo de la firma creció 11.4%. Las ventas en Norteamérica, que son el 50% de sus ingresos, por si no sabían, Bimbo es una empresa tototota que además es dueño y ha comprado de muchas empresas panaderas en Estados Unidos. El 50% de sus ingresos vienen de Estados Unidos y se impulsaron con un 9%, casi un 10%, 9.8%, en pan, bollería, botanas y pan dulce. Y en México, que es el 32%, fíjense, ni siquiera somos la mayoría de las ventas, ¿no? El 32% en México, que representa las ventas de Bimbo, creció un 6.2% por mayor consumo de pan dulce, tortillas y galletas. Así es que ya saben, si ustedes estuvieron en los mercados compre y compre, o semana a semana estamos compre y compre galletitas y pan, le estamos ayudando a los números de Bimbo, ¿no? Después, en Soriana las ventas por el coronavirus se impulsaron casi un 10% durante este primer trimestre también. Walmart, el gigantesco, también incrementó sus ventas un 12.9% en este primer trimestre, principalmente en abarrotes y comestibles. Y ellos proveen un dato bien interesante que es todo lo que es obviamente consumible, como abarrotes y consumibles, tuvieron un crecimiento y vieron una situación interesante que es obviamente todos los productos que no son de consumo, como la ropa, los juguetes, todo, ya ves que Walmart literalmente puedes comprar lo que tú quieras, vieron una reducción interesante. Y un dato súper importante de Walmart en México es que creció un 350% en el comercio digital. En Estados Unidos ya es muy común que tú compres tu producto en el Walmart Pickup, llegas y ya te tienen tu producto listo. En México iba muy lento, pero esto está ocasionando que crezca. Otro de los grandes ganadores es FEMSA, que es dueño de Oxxo y además de Coca-Cola. Vieron sus ventas aliviadas gracias a Oxxo y farmacias. Aumentaron un 5.5% en este primer trimestre. A pesar de que Coca-Cola cayó un poquito, un 2%. Sin embargo, leía en otras noticias que la reducción de Coca-Cola no tiene que ver mucho con que estemos consumiendo menos Coca-Cola, sino que simplemente tienen ellos algunas deudas en dólares y el dólar se ha visto impactado. Además, han adelantado pagos de créditos y financiamientos que tienen. Además, una de las noticias interesantes es todos hemos andado por ahí
buscando máscaras, ¿no? Y se ha dicho que la mascarilla más importante es la N95, que es la única que cumple verdaderamente con la protección que se necesita ante una contingencia. Entonces, obviamente, ¿quién se ha visto beneficiado? Pues 3M. 3M es, que es la empresa que, además de generar máscaras N95, es la que crea los Post-its, los famosísimos Post-its. Vieron un volumen de negocio en aumento de un 2.7% en este trimestre. Ahora, de todas las empresas, probablemente esta es la que durante los siguientes 12 meses o probablemente más van a seguir esta tendencia en crecimiento, ¿no? O por lo menos mantener un año bastante sólido, porque esa demanda no se va a reducir en un momento cercano. Además, en tecnología, pues gracias a la pandemia, Amazon es uno de los grandísimos ganadores, aumentó sus ventas globales. Y escuchen este número que es absolutamente ridículo. Venden $11,000 por segundo, es lo que vende Amazon, por segundo. Algunos no vendemos $11,000 en un mes y Amazon los vende en un segundo, ¿no? Y además está batallando para contratar, necesitan contratar 175,000 empleados adicionales debido a la demanda adicional que hay en el mercado. Eh, las acciones de Amazon han ganado un valor adicional de un 30% este año, muchísimo impulsado por la gran demanda de comercio electrónico ante el distanciamiento social. Y además el año pasado invirtió más de 35,000 millones en tecnología y contenido en su división de la nube, web services y Amazon Marketplace. Básicamente Amazon, cuando quiere dominar un mercado, lo que hace es escupirle muchísimos billetes y dominar. Muy similar a lo que hacen las siguientes dos empresas, que son Facebook y Alphabet, que ahora es el nombre de la empresa que es dueña de Google. Facebook, a pesar de que vislumbraba que tendría una reducción en este primer trimestre, pues superó sus expectativas de ingresos y tiene un panorama publicitario estable. Los anunciantes han reducido los presupuestos de mercadotecnia para controlar los costos debido a la incertidumbre. Sin embargo, se han visto estables a pesar de la reducción, y dijo que los ingresos por publicidad en las primeras 3 semanas de abril fueron casi iguales que los del año pasado. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien ha notado que le salen en Facebook anuncios? Bueno, todos sabemos que nos salen anuncios y están muy ligados a nuestras preferencias y a las búsquedas que hacemos también. Sin embargo, yo he notado que me salen anuncios más random que antes, cosas que yo jamás he buscado, ¿no? Porque mucha gente dejó de publicitarse, sí, en efecto, redujeron sus dólares de gasto, pero muchas otras que ya tenían a lo mejor un gran enfoque en comercio electrónico o que entraron al comercio electrónico decidieron invertirle a Facebook, decidieron invertirle a Google. Entonces nos está saliendo publicidad de repente un poquito menos segmentada que la de antes. Eh, Además, Alphabet, como les comentaba, que es la matriz de Google, también superó sus estimaciones por el coronavirus. El desempeño fue sólido durante los primeros 2 meses del trimestre, pero en marzo experimentaron ya la desaceleración. Y en abril, que aún no está reportado porque se reporta hasta julio, cuando termine el segundo trimestre, seguramente va a haber un efecto a la baja. Este periodo fue 13% más fuerte que el año pasado. Sin embargo, ellos aquí mencionan algo interesante, que es que las herramientas de Google como el chat, Duo y YouTube se han vuelto esenciales. O sea, hay un uso de un tráfico enorme, pero son gratis. Entonces, seguramente van a empezar a tener que... Ellos las monetizan por medio de publicidad, por ejemplo, el caso de YouTube. Pero es interesante ver que ahora ya hay un cuestionamiento de que son gratis, ¿no? O sea, y para generar y subsanar a lo mejor donde hay huecos, probablemente podamos empezar a ver un empuje hacia herramientas pagadas, ¿no? Versiones premium de estas, que en YouTube ya existen, ¿no? Lo que me parece interesante aquí es que estas empresas todavía no están viendo el efecto eh, tan duro, pero seguramente lo que es abril y mayo y junio, Google, Alphabet y todos los que venden publicidad van a ver un bajón bastante interesante, ¿no? Y seguramente ya están preparados para eso. Y dos noticias que me parecieron curiosas. Una de ellas, porque me encantan los conciertos, es que el Fondo Soberano Saudí, básicamente de los Emiratos Árabes, hizo una inversión fuertísima en una empresa que se llama Live Nation. Live Nation es de los que más, aunque lo puse en los ganadores, la verdad es que es de los que más ha perdido, porque Live Nation es dueña de Ticketmaster y es dueña de todo lo que es conciertos.
Sin embargo, cuando el fondo saudí invierte en ti, seguramente estás a salvo por un buen tiempo, ¿no? Eh, Live Nation ha asegurado bastantes préstamos para sobrevivir y es una empresa muy controversial porque se le critica mucho por lo que cobran en Ticketmaster, ¿no? Si alguien ha comprado un boleto de Ticketmaster, si te cuesta $100 el boleto, pagas unos 25 o $30 de puros fees, o sea, de puros cargos del servicio, ¿no? Y por último, Xbox Live, que también es uno de los grandes ganadores, alcanzó 10 millones de usuarios, una meta que ni siquiera estaba contemplada alcanzarse todavía. Y mucho de eso está siendo impulsado por el gaming, porque ahorita básicamente pues hay muchísima gente metida en esto y los que no estábamos antes ya nos metimos. Yo antes no veía live streams de videojuegos y ahora me encantan, ¿no? Bueno, esas son algunas de las ganadoras. Como ven, el tema de consumibles es de los grandes ganadores, obviamente, por la necesidad básica y las compras de pánico, francamente. Y algunos de los productos, y pues lo que es, perdón, y lo que es comercio electrónico. Comercio electrónico es el futuro hoy. Es decir, ya sabíamos que estaba ahí, pero en México todavía no estábamos algunas de las empresas en eso. Yo les puedo platicar que algunas de las empresas con las que colaboro ya están en comercio electrónico. Una de ellas en particular le está yendo excelente. Entonces, considérenlo, es una de las herramientas por las cuales probablemente mucha gente va a comprar ya permanentemente. Y bueno, ¿quiénes son los grandes perdedores en este primer trimestre? Y es notable. Empiezo con Airbus. Airbus, la empresa que fabrica aviones, advirtió a sus empleados sobre posibles recortes de personal. Y eso lo hizo hace una semana. Sin embargo, ya esta semana el fabricante registró una pérdida de más de 481 millones de euros en el primer trimestre. Básicamente, Airbus, ¿qué es lo que pasa? Airbus hace los aviones, sí, no los opera, pero las órdenes de aviones que han tenido se están viendo mermadas o se están viendo canceladas o retrasadas por parte de los compradores. En este caso, el siguiente cliente de ellos, que viene siendo Volaris, ¿no? Volaris está registrando también pérdidas muy sustanciosas debido a que estamos reduciendo el tráfico aéreo por la contingencia, ¿no? Bueno, Boeing, también el otro gran fabricante y competencia de Airbus, reducirá su fuerza laboral en casi un 10%, porque ellos no es un problema nuevo, es un segundo trimestre el que están ya reportando con pérdidas. Pero la crisis, pues bueno, viene a agravar este tema. Y también salió por ahí que Interjet está en problemas gravísimos. De hecho, no pagaron su licencia de la IATA, que es la organización que rige la aeronáutica. Entonces, hay que tener muy en ojo cómo muchas de las empresas de este rango van a estar teniendo problemas fuertísimos, ¿no? Cambiando de rubro, General Electric, el gigante, borra más de 1,000 millones de su caja, de su flujo de caja. Es decir, ha estado desgastando dinero, cash flow, sin parar porque no está pudiendo generar ingresos nuevos y están reduciendo su caja registradora, ¿no? Y todo, pues obviamente, bajo las restricciones causadas por la pandemia, que provocaron una caída en los ingresos de hasta un 13%. Hay algo bien interesante que me pareció en esta nota que dicen, el grupo estadounidense dijo que está cerca de 20% de los trabajos de mantenimiento de las plantas de energía, perdón, 20% de los trabajos de mantenimiento de las plantas de energía eléctrica, de generadores de energía eléctrica, fueron suspendidos hasta más tarde en el año. O sea, hay muchas plantas generadoras en países, por ejemplo, donde la energía es privada, como en Estados Unidos. General Electric se dedica a dar servicios de mantenimiento y fueron postergados. Eso está bien interesante. Las plantas de energía eléctrica ahorita están a tope porque estamos en casa. Sin embargo, se me hace una decisión medio extraña, interesante, que digan que no van a darles mantenimiento, ¿no? Uno de los grandísimos perdedores en este primer trimestre y que va a perder todavía más en lo que resta del segundo trimestre es Alsea. Y si no saben quién es Alsea, pues Alsea es básicamente el operador de Starbucks en México. Y curiosamente no nada más en México, tiene muchísimos Starbucks y otro tipo de cadenas tanto en Latinoamérica como en Europa. Ese dato yo no lo sabía, yo los conocía por México, ¿no? Tienen unas pérdidas netas de 390 millones de pesos. 390 millones de pesos entre enero y marzo. Lo que se compara con el año pasado, tenían ganancias de 151 millones. Entonces,
Starbucks, de hecho, fue de los primeros que hizo medidas drásticas ante la contingencia con sus empleados y les ofreció descansos sin remuneración. Han tratado de mantener el drive-thru y de hacer algunas medidas para mantenerse a flote. Digo, no nada más es Starbucks, también son ellos de Burger King y de algunas otras cadenas. Eh, entonces, las ventas de la misma tienda en México disminuyeron 2.6, en Europa 4.8. Y en Sudamérica tuvieron un ligero aumento, no sé por qué, pero lo que sí es que Alsea seguramente en el segundo trimestre va a reportar todavía pérdidas muchísimo más grandes, ¿no? Porque recuerden que el trimestre lo iniciamos enero, febrero completito, marzo todavía alcanzamos un poquito, porque aunque se dio la restricción de marzo, muchas empresas lo hicieron un poco más tarde, pero todo abril nos lo pasamos encerrado y seguramente todo mayo, ¿no? Entonces el segundo trimestre va a tener 60% del trimestre bajo la pandemia contra 30% del primero. También las utilidades de empresas como Liverpool, pues obviamente al estar cerrados se están viendo mermadas, derrumbaron 14.8% sus utilidades. Desde la segunda quincena de marzo la demanda se empezó a contraer de manera importante debido al tráfico de clientes en nuestras tiendas y centros comerciales, comentaron. Con las tiendas cerradas, las empresas han continuado sus ventas por internet. Liverpool lo que está haciendo es, ya tenían sus ventas online, pero bueno, es dedicarle más publicidad, dedicarle más esfuerzos, pero difícilmente van a poder vender lo mismo que vendían en tiendas, ¿no? En tiendas departamentales. Entonces vamos a ver qué tal les va. Y digo, algunos de los perdedores que la verdad no son sorpresa, pues es Pemex, que perdió más de $500 millones y justificó que fue por la debilidad del peso dólar, pero bueno. Sí, ya sabemos, el petróleo tronó porque tuvimos este fenómeno de los precios negativos, pero bueno, ya no es sorpresa. Sabemos que hay una malísima administración ahí y además la gasolina cayó un 40%, ¿no? De nuevo, por el tema de las restricciones, la gasolina está en un nivel sin precedentes de consumo. Y bueno, esas son algunas de las empresas que están ganando y perdiendo. Y como pueden ver, las ganadoras, pues tenemos todo este fenómeno de consumo, de movimiento a consumo en línea. Hay grandes oportunidades ahí si vamos a poner un negocio nuevo o si queremos seguir manteniendo nuestra pyme, que veamos un poquito el comportamiento de las grandes empresas. Y pues las empresas que más pierden desafortunadamente son muy ligadas a toda la cadena de valor de turismo, movilidad, que seguramente van a seguir batallando en los siguientes trimestres, ¿no? El segundo trimestre, de verdad, creo yo que va a ser el más complicado y el tercero va a empezar a repuntar, pero va a seguir siendo complicado. Yo creo que 2020 es el año con más retos para todos. Una de las cosas que yo interpreto de muchas de estas noticias también es que destapa un poquito las cloacas de las malas administraciones y eso se ve mucho en el tema de las aerolíneas, ¿no? Como muchas empresas de hecho operan constantemente en pérdidas, pero son, como dicen los gringos, too big to fail, son demasiado grandes como para fallar y pues siguen ahí, ¿no? Siguen rescatadas, se les sigue rescatando, aunque el gobierno tiene, según esto, una posición muy firme de no rescatar empresas, pero yo creo que eventualmente no va a quedar de otra, ¿no? Espero que con esta información se den un poquito una idea y bueno, la dinámica es así, es platicar un poquito de las noticias de negocios de las grandes empresas. Esto fue Negocios en Pedazos, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, con un tema en particular y además el viernes con el tema de noticias de negocios. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana. Yo soy Luis Astorga, esto fue Negocios en Pedazos.